Hola a todos, bienvenidos al Sendero Siniestro. Este Sendero Siniestro es muy especial porque da inicio a una nueva etapa en Templo, en cuestión de generación de contenido. Entonces, no sé si gustes tú, Marco, darnos un poco de contexto, qué está pasando aquí. Bueno, primero es lo que menciona Esteban, es una colaboración que vamos a empezar a tener con nuestra invitada de lujo del día de hoy, con Ingrid. Y segundo, vamos a empezar a profundizar en temas que no es que no fueran de interés para la gente que sigue el proyecto de hace rato. Saben que, bueno, un tema que siempre es controvertido dentro del satanismo y especialmente pues la rama a la que nos adherimos nosotros, a la rama no teísta, es el tema de la magia. Y normalmente cuando la gente se ha acercado a nosotros, muchos quieren como iniciar así como de golpe, oye, y grimorios y conjuros y etcétera, etcétera. Y les decimos que pues que no es nuestro interés primordial, ¿no? Que nuestro interés primordial va porque se acerquen a cuestiones más bien filosóficas y de principio les empezamos a recomendar más bien libros que tengan estas bases filosóficas y de algún modo al hacer esto durante mucho tiempo, pues sí, el tema de la magia como que sí lo fuimos dejando muy rezagado, y ya no lo comentamos, ¿no? Y bueno, pues la idea de esta nueva etapa es precisamente empezar a darle esta temática de la magia dentro del satanismo, y desde su importancia, desde psicodrama y pues todo el contexto histórico, ¿no? De las diferentes cuestiones que tienen que ver con magia y el ritual. Ahora sí, Ingrid, ¿te quieres presentar? ¿Nos das tus credenciales, que son vastas, por favor? Bueno, mi nombre es Ingrid, obviamente. De profesión soy licenciada en Historia del Arte. Tengo ya muchísimos años trabajando para el sector cultural de nuestro país, tanto en museos públicos como privados. Y bueno, también tengo una especialidad en curaduría contemporánea, en folclore y en historia de las religiones. Soy la dueña del atelier Black Witch. Y bueno, el atelier se fundó más o menos a mediados del 2018. Originalmente estaba planeado que fuera una plataforma para compra de insumos en materia de brujería, insumos de muy alta calidad. Pero con el paso del tiempo me di cuenta de que lo que más llamaba la atención del atelier pues eran los cursos que impartíamos, ¿no? Que son cursos teóricos, es teoría bruta en materia de paganismo, brujería y temas también relacionados con senda de mano izquierda o sendero de mano izquierda, en donde a los practicantes que se inscriben conmigo, yo lo que hago es darles como las bases sólidas del paradigma que ellos están buscando. Nunca les doy recetas, por decirlo de alguna forma, para que hagan magia, porque lo que a mí me funciona puede que no le funcione a ellos. Entonces lo que yo hago es incentivarlos a que ellos descubran los medios para crear ellos sus propias prácticas ya en materia de magia y brujería, ¿no? De paradigma, soy satanista ateísta desde hace muchísimos años, como unos 15, 17 aproximadamente, pero por mi familia, que en parte son inmigrantes suecos, siempre he practicado una línea de brujería que es el trolldom o la magia nórdica. Entonces he encontrado mediante herramientas y momentos específicos cómo combinar ambas prácticas, ¿no? Y por eso es que estoy aquí, para enseñarles magia. Perfecto. Pues no sé si podemos empezar definiendo qué es magia y qué diferencias tiene, no sé, por ejemplo, con hechicería. Bueno, la definición de magia y hechicería son como muy vastas. Les voy a platicar ahorita de entrada qué es magia y después o sea, la diferencia entre brujería y hechicería, porque la magia se emplea en ambas corrientes, tanto en la brujería y en la hechicería. O sea, es como el tema en común que tienen ambas acciones. Entonces, la magia debemos de entenderla como un arte
o como una ciencia oculta. Recordemos que las ciencias ocultas son aquellas que en determinado momento de la historia se utilizaron para explicar la ciencia antes de que fuera ciencia, ¿no? Era una forma de describir lo no visible. Entonces, muchas ciencias ocultas obviamente involucraban magia, porque como no podían explicar lo que estaba sucediendo, sí, se lo atribuían como a algo místico o mágico que operaba detrás de ellas. Estas ciencias ocultas ya en la modernidad son consideradas algunas de ellas protociencias o pseudociencias, dependiendo de, ahora sí que de qué lado quieran verlo, ¿no? Pero en sí la magia concretamente es la creencia y un conjunto de prácticas que buscan obtener resultados sobrenaturales. Y para obtener estos resultados sobrenaturales se vale uno de rituales, conjuros e invocaciones. Eh, lo siento mucho si se les hace esto un poco pesado. Soy historiadora, soy investigadora, entonces les voy a dar así etimologías Tú dale, de dale, dónde dale. vienen las palabras, porque es importante ver desde dónde lo comprendían los antiguos, Claro. ¿no? La palabra magia como tal la podemos encontrar del latín magie, que a su vez deriva del griego mageia. Ambas palabras definen una cualidad sobrenatural. Sin embargo, hay otra palabra griega que refiere a magia, que es magique, que ya se vendría definiendo como tal, como el arte mágico. Lo que conocemos más actualmente como magia vendría derivado de una palabra del antiguo persa, que es magus, el cual vendría teniendo como un significado de ser capaz o tener la capacidad de modificar. Y es que ese es el objetivo de la magia, modificar el entorno. Si recordamos a Aleister Crowley, para él la magia es hacer que la voluntad se cumpla. Y al momento de hacer que la voluntad se cumpla es porque estás buscando un resultado y tienes la capacidad para hacer que eso suceda, que en el caso de Crowley es mediante la capacidad de la voluntad, ¿no? O sea, ¿tú sí crees que todos somos capaces de hacer magia? Todos somos capaces de hacer magia, ¿Es como todos. una característica innata de nosotros? Es que todos somos capaces de crear. Si le quitamos el ámbito sobrenatural a la definición de magia y nos vamos con la raíz persa que es magus, que es tener la capacidad, todos tenemos la capacidad de hacer y de crear. Todos los días nosotros estamos creando, aunque no nos demos cuenta. Y puede que ya lo veamos como algo cotidiano, pero estamos creando. Es más, estamos impulsados por el deseo. El deseo nos motiva a crear. ¿Por qué? Porque si nosotros deseamos cierto objeto, vamos a hacer que todas las cosas alrededor de nosotros converjan para que obtengamos ese objeto que estamos deseando. Entonces ya estamos modificando el entorno, ya estamos teniendo la capacidad de crear algo para obtener lo que estamos deseando. La magia se mueve a través del deseo y el deseo mueve la voluntad. Si nosotros no deseamos, no tenemos voluntad de hacer las cosas. O sea, esto a lo mejor va a sonar como muy tonto y va a ser un ejemplo a lo mejor muy tonto, pero yo voy a trabajar, ¿por qué? Porque necesito dinero, porque tengo el deseo de no morir de hambre. Y la forma de satisfacer ese deseo de no morir de hambre es consiguiendo los recursos para seguir alimentándome. Entonces, mi deseo va a mover mi voluntad de seguir yendo a trabajar para poder tener los recursos para seguir alimentándome. Y ahí es donde se hace la magia, que creo que la podemos entender muy bien desde el satanismo ateísta de esa forma. La magia es la voluntad de la persona. En el satanismo teísta, la voluntad y también un poco de disciplina viene siendo el rasgo mágico, porque mediante esas dos
es que obtenemos algo de nuestro entorno y podemos modificar nuestro entorno a nuestros deseos y conforme nuestros deseos. Pero nosotros tenemos que iniciar el movimiento, ¿no? De Pero esta... nosotros tenemos que iniciar el movimiento, exactamente. En la magia ya entendida de forma, teísta, en donde yo creo que hay entidades externas, lo que hago es manipular esas entidades externas para que se adapten a mi deseo y a mi voluntad. Entonces, hay dos factores que influyen en esa cadena de sucesos, que es mi deseo forja mi voluntad de hacer algo y para fortalecer esta voluntad que va a saciar mi deseo, me valgo de todo lo que me rodea. Entonces yo utilizo todo lo que me rodea para que fortalezca mi voluntad y al fortalecer mi voluntad se pueda cumplir mi deseo, ¿no? Okay. Entonces podemos verlo desde esas dos perspectivas, pero al final de cuentas el punto en el que convergen es en obtener mi voluntad Ya. o en conseguir lo que mi voluntad dicte. Sí, hay que tener una meta clara, ¿no? De lo que se está buscando. Exacto, hay que tener una meta clara, como todo en esta vida. Si nosotros no tenemos objetivos claros de dónde queremos ir o qué queremos hacer, vamos a estar ahí, go with the flow, a ver qué sucede. Y nunca vamos a lograr nada porque no tenemos objetivos claros, porque no tenemos una voluntad definida de dónde queremos ir. Pues no sé, se me viene a la mente como hay gente, ¿no? Que pide, yo creo, de lo más común, dinero, ¿no? Dice, pido dinero, ¿no? Y pues encuentran 5 pesos. Ya tuviste tu dinero, ¿no? Mm. Y soy el brujo más poderoso del mundo por haber encontrado 5 pesos. Y no, o sea, eso es casualidad al final de cuentas, ¿no? Y la casualidad también es algo que juega muy a favor de la magia. Entonces, sigamos definiendo un poco más de magia. Si salen más preguntas en el Claro. camino, vamos contestándolas, ¿va? Va. Entonces, bueno, hablando de esto que estamos diciendo, conocer las causas de la magia le quita su poder mágico, por decirlo de alguna forma. O sea, en el momento en el que yo trato de encontrarle causas a la magia, deja de ser magia y se convierte en ciencia. ¿Por qué? Porque entonces ya no son los agentes sobrenaturales los que están influenciando eso que yo estoy haciendo. Ya estoy buscando la causa y el efecto. Y es parte del pensamiento científico. Yo obtuve esto, ¿cuál es la cadena de causalidad que provocó que esto sucediera? Entonces, una cualidad que necesita la magia es la irracionalidad. Para que la magia sea magia, no tengo que racionalizarla, porque al momento en el que yo la racionalizo, se convierte en ciencia, ¿vale? La magia se divide en varios tipos. La primera de ellas es la magia natural, que la magia natural es todos los fenómenos naturales observables. Es el primer tipo de magia que existió en la humanidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo explicar el trueno. Entonces le voy a atribuir una presencia sobrenatural al trueno. Yo no puedo explicar los temblores. Entonces les voy a atribuir una presencia sobrenatural al temblor. Y al convertirlos en presencias sobrenaturales, genero sobre ellos un mito que explican cómo funcionan, de dónde vienen, y con ese mito yo creo un rito para propiciar que eso que yo desconozco, que es una fuerza sobrenatural, se presente en el momento en el que yo lo necesito. Por ejemplo, aquí en México, Tlaloc es el dios de la lluvia. Tlaloc tiene muchísimos mitos alrededor de él y también tiene muchos ritos, como la danza para propiciar la lluvia, ¿no? Entonces, el rito viene siendo el agente mágico. Okay. El ritual es un conjunto de ritos. Yo siempre les pongo de ejemplo la misa católica. La misa católica es un ritual compuesto por muchos ritos muy pequeños.
el rito de dar la mano, que es traer la paz, el rito de la comunión, el rito de la Eucaristía, el rito de, o sea, muchos ritos componen el ritual. Y el ritual, a su vez, sigue sustentando el mito. Entonces, es un ciclo. Mito, rito, ritual, mito. Y es un círculo constante. Los tres incluyen un aspecto mágico. ¿Vale? Luego tenemos otro aspecto de la magia que es el pensamiento mágico, el cual presume ser una capacidad de percibir y efectuar alteraciones físicas o psíquicas a voluntad, siempre y cuando éstas estén sujetas a las leyes de la naturaleza. Si yo ya definí que en la naturaleza hay entes sobrenaturales, que a este tipo de paradigma se le conoce como animismo, dígase, el animismo es cuando yo creo que la naturaleza y todo lo que me rodea está dotado de un espíritu, por ende, yo tengo la capacidad de percibir a esas entidades y de manipular a esas entidades. Eso es el pensamiento mágico, cuando yo puedo crear vínculos de comunicación con las entidades que me rodean y con lo que está fabricado, lo que está alrededor de mí. Okay. ¿No? Luego, el tercer como componente grande que contiene la magia son las entidades, los materiales y la cualidad espiritual. Y va un poco ligado al pensamiento mágico. Las entidades, bueno, yo le doto al rayo un espíritu, yo le doto al fuego un espíritu. Yo creo que los espíritus de los muertos están cerca, o que hay almas que pueblan los bosques o las cuevas, o que hay entidades sobrenaturales que habitan un territorio en común. Aquí en México es muy común, por ejemplo, estas brujas que se quitan las patas y se convierten en bolas de fuego. Esa es una entidad de territorio. Cada territorio cuenta con entidades distintas. Esto es muy importante dentro de la magia, porque con los nuevos paradigmas se trajeron muchas entidades extranjeras, sobre todo estos paradigmas que adoran dioses griegos o dioses nórdicos o este tipo de cosas. Bueno, ¿cuál es el detalle? Que estas entidades son entes del territorio, están anclados a su territorio. Aquí en México tenemos otras entidades, otros entes de territorio, que pueda que compartan una energía similar con una entidad de otro territorio, pero también van a tener muchas diferencias con las entidades que son como importadas, por decirlo de alguna forma. Okay. Entonces las cualidades Entonces, están como atadas a los territorios. ajá, las cualidades están atadas a los territorios, exactamente. Te voy a poner un ejemplo, a lo mejor muy absurdo. El culto a Apolo. Apolo es una entidad del territorio griego. Va a tener correspondencias que se ligan a su territorio. Seguramente hay una planta en Grecia dedicada a Apolo que no hay en México, pero aquí en México tenemos a Tonatiuh. Tonatiuh es una entidad del territorio mexicano y al ser del territorio mexicano, todas sus correspondencias están dentro de nuestro territorio. Ambos son dioses solares, ambos están ligados al fuego, comparten, pongámoslo así, comparten en esencia lo que los hace ser un dios solar, pero difieren en algunas cualidades que se necesitan para hacer hechicería. Luego, en ocasiones también vamos a encontrar que la magia se compone de palabras de poder, que son palabras específicas que se reservan exclusivamente
para ciertos trabajos mágicos. Aquí es donde entran los grimorios, por ejemplo. Los grimorios están llenos de palabras de poder para poder hacer invocaciones. Hay que conocer esas palabras, hay que saber cómo vibran, hay que saber cómo pronunciarlas. O sea, hacer magia no nada más es, necesito dinero, ¿qué hago? Ármate un plato de frijoles y arroz, güey. O sea, Y lenteja, y luego la sí, barres. es muy estructurado. Hacer verdaderamente magia, hacer verdaderamente hechicería y brujería, es un trabajo que necesita, mira, harto coco. Necesitas conocer mucho sobre plantas, hierbas, palabras, pronunciaciones, es más, sobre otros idiomas, porque muchos de los grimorios están en latín, en alemán y en francés. Entonces, es un trabajo intelectual. Claro, si Es un, simplemente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que a lo mejor le encaja a más personas, la filosofía, ¿no? Y lees a un autor alemán, y como hay varias palabras en alemán que se traducen muy parecido al español, las usas de la misma manera, entonces, pero no necesariamente significan lo mismo para ellos, ¿no? Para la idea que quería dar el autor, ¿no? Y creo que en la sí, magia pasa algo muy similar, ¿no? O sea, hay sí, cosas que sí, pueden ser similares, más no tienen el mismo fin, ¿no? exactamente, exactamente. Hay un como Lost in Translation, ¿no? O sea, hay palabras que aunque quieras traducirlas, no las vas a poder traducir. Y si las traduces, pierden su efecto. Claro. O sea, necesitan ser utilizadas en sus lenguas originales. Ahora, como pueden ver, es como un conjunto de muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Que sí necesitan mucho conocimiento. Yo por eso estoy muy peleada con las escuelas de magia, brujería, ocultismo y paganismo, que te dicen, mezcla esto, con esto, hazlo tal día, la chingada y media y bla, 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 bla. Y ahí va la gente repitiéndolo, ¿no? Como si fuera receta de cocina. No, así no. Cada uno tiene que desarrollar su propio sistema, porque cada uno tiene que impregnarle parte del trabajo, o sea, parte de su voluntad al trabajo que está haciendo. Es algo, la brujería, aunque haya covens donde se trabaja en grupo, la brujería, la verdad, es que es un trabajo muy en solitario, muy, muy en solitario, porque no basta con conocer lo que hay allá afuera, hay que conocernos a nosotros. Claro. Y hay que conocernos muy bien. Y eso incluye conocer nuestra sombra, porque si no conocemos nuestra sombra, podemos inyectarle una mala voluntad a lo que estamos haciendo. Y ahí es cuando vienen los rebotes, ¿no? El famoso, uy, es que hice esto y me pasó esto. Por algo será, ¿no? Algo hiciste mal, seguramente, y no necesariamente de que hayas llamado a la entidad extraña, sino de que tú mismo adentro de ti hiciste algo malo, no estás bien trabajado contigo, ¿no? Claro. La brujería es un camino de autodescubrimiento también, sin importar el paradigma que se oficie, es un trabajo mucho de introspección antes de poder practicar. Por eso es lo que te comentaba al principio de esta charla, que yo a mis alumnos no les enseño hechicería, les enseño bases teóricas firmes para que ellos a partir de ellas exploren. Y ahora les quiero también como hacer la diferencia entre los diferentes tipos de magia que hay, bueno, los más comunes, ¿no? Que viene siendo la magia por contagio, que tiene como base la idea de que si algo ha permanecido en contacto con otra cosa, esta cosa influye sobre la otra cosa, incluso después de haber perdido contacto. Un ejemplo muy claro de esto son pues los muñecos vudú, por ejemplo, que se realizan con prendas de una persona en específico. ¿Por qué? Porque se cree que esa prenda de esa persona tiene todavía cierta influencia sobre la persona. Entonces, con esa prenda se elabora el muñequito vudú, que aquí, dato, me gustaría comentarles que a diferencia de lo que mucha gente cree que los muñecos vudú son para hacer daño, en realidad se utilizan en su mayoría para sanar. O sea, el objetivo principal de un muñequito vudú es ayudarle a una persona con una enfermedad.
Ok. Y el otro tipo de magia que hay es la imitativa. Lo similar produce lo similar. Es decir, todo se parece. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer una pócima de amor, voy a buscar cosas relacionadas con el amor. Rosas rojas, velas rojas, porque es similar, ¿no? O por ejemplo, aquí en México tenemos el árbol de manita, no sé si lo han visto, que Bueno, las flores parecen manitas en esta posición. las busco y las pongo por acá. Ajá, literal, tienen 5 dedos las flores y sí parecen una manita que están como sujetando algo. Esa es la flor de manita, es muy característica de aquí de México. La flor de manita en magia se utiliza, por ejemplo, para atraer la abundancia porque agarra, ¿no? ¿Por qué? Porque como parece una mano, pues la mano agarra. Entonces, las cosas similares atraen lo similar y es de aquí de la teoría de las signaturas de Paracelso. Las flores que son de signatura solar van a tener todas las cualidades de los dioses solares. Las flores que tengan signaturas de Mercurio van a tener todas las cualidades del planeta Mercurio. Lo similar atrae lo similar. Es como la premisa de la magia imitativa. Y también dependerá del contexto, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, un hechicero aquí en México no significa los mismos en Japón sus elementos, ¿no? Por poner un ejemplo drástico. Oh, eso es a lo que nos referimos cuando queremos definir la palabra territorio. Lo que puede ser aquí para nosotros puede ser distinto en otro territorio. Por eso es necesario que un buen brujo conozca su territorio y no trabaje solo con ideas importadas, que es lo que sucede mucho con los paradigmas neopaganos. Y la otra palabra es paradigma. El paradigma se utiliza para designar la creencia. No es lo mismo para alguien que practica regla de Osha un elemento que para alguien que practica Wicca. Puede que sí compartan en algún punto algo similar por la ley de la magia imitativa, pero puede que en otros puntos tengan cosas distintas. Entonces es necesario tener muy bien definido sobre qué paradigma se va a trabajar y el territorio, obviamente. Y bueno, la diferencia que me preguntabas al principio, Esteban, sobre brujería, hechicería, ¿no? Tanto Y si le podemos brujería agregar como un poquito de esoterismo, porque a yo creo que esos esoterismo. conceptos también se suelen como mezclar de repente. Ok, muy bien. Bueno, entonces, brujería, hechicería. Ambas trabajan con magia. La gran diferencia entre brujería y hechicería es que la brujería es una religión. En la brujería se sigue un paradigma en donde puede que haya o no veneración de entidades externas. Eso es brujería, una religión teísta o ateísta en donde se practica hechicería. La hechicería es la acción de hacer. Cuando yo hago un ritual o cuando, por ejemplo, yo visto una vela para hacer un trabajo o algo así, estoy haciendo hechicería. No necesariamente debo de estar apegada a una religión para poder hacer hechicería. No sé si queda como claro. Sí, sí. Ahora, esoterismo. El esoterismo hoy en día está muy mal visto porque relacionamos la palabra esoterismo casi siempre con charlatanes, con los que te leen el horóscopo, que esos sí son charlatanes, con los brujos que están en el mercado de Sonora y ofrecen servicios esotéricos, con leer el tarot, que es esotérico, ese tipo de cuestiones. Pero hay que considerar que la palabra esoterismo no va sola. La palabra esoterismo va ligada al término exoterismo también. Ok. El exoterismo es cuando yo trabajo mágicamente para dentro de mí. Por eso es exoterismo. Cuando yo trabajo esoterismo, es porque estoy trabajando magia hacia afuera. Por eso es esoterismo.
¿no? ¿Tiene un componente mágico? Sí. Un ejemplo, si yo le leo las cartas a alguien más, estoy haciendo un trabajo de esoterismo porque lo estoy externando. Pero si yo me leo las cartas para mí, estoy haciendo un trabajo de exoterismo porque lo estoy interiorizando. Esa es la gran diferencia. Y es un término que se ha utilizado muy mal en los últimos, bueno, en las últimas décadas, a raíz como de los años 60, que fue cuando se dio el boom este de la era de Acuario, ¿no? Ok, Ahí fue cuando se empezó a utilizar como general el término esoterismo. perfecto. Y antes de pasar a otro punto, seguro hay más duda es de si la magia es buena, mala, si hay magia blanca, negra. Mm, Eso es algo que me he topado en muchísimos lados, que si soy una bruja verde, que soy una bruja roja, que la magia verde, que no sé qué. No, magia es magia. Punto final. A como tú la quieras usar es otro pedo. Es una herramienta. Sí, o sea, la magia está ahí, la magia está así, o sea, para lo que tú quieras usarla. Si la quieres utilizar con fines malos, que es lo que comúnmente se denomina magia negra, es tu pedo. Si la quieres utilizar para que tu jardincito esté maravilloso, que es la denominada magia verde, es tu pedo. Si la quieres utilizar para traer la paz mundial y lo que tú quieras, que es la mentada magia blanca, es tu bronca. La magia ahí está. El uso que cada uno le dé es responsabilidad de cada quien. Pero así que digamos, ¿hay una magia que es específicamente negra? No. Que ese término de magia negra fue un debate que se dio en la Edad Media, cuando la iglesia trató de separar bueno, más bien trató de hacer una distinción entre los herejes y los brujos. Y ahí se abrió el término nigromancia. Ok, Nigro de negro, mancia de adivinación, pero la nigromancia ya abarca como muchas ramas de la considerada magia negra, entre ellas la necromancia, que es trabajar con muertos, eh, la senda de los venenos, que es hacer bebedizos para que la gente se enferme, ese tipo de cosas, el traer tormentas de granizo para que los campos se secaran y ese tipo de cuestiones, ¿no? Todo eso entró dentro de las artes negras, la nigromancia. Pero volvemos al punto. Es un término que utilizó una institución privilegiada en un estatus de poder absoluto para seguir manteniendo su status quo. Y también es una discusión que incluso podemos hasta denominar racista, ¿no? ¿Por qué la magia negra es la mala y por qué la magia blanca es la buena? Y en algún punto incluso se llegó a decir que la magia negra era toda la que venía de África. ¿Por qué? Porque como eran esclavos y aparte no tenían alma, pues obviamente iban a trabajar magia negra, porque si no tienen alma no tienen nada que perder. Es un discurso completamente racista y clasista al final de cuentas, que se sigue perpetuando, ¿no? Aquí en México, incluso en la época del Porfiriato, hay unos impresos de algunos periódicos que hablan de la magia mestiza o la magia morena. ok. Sigue siendo un discurso clasista y racista, porque los que practicaban magia morena eran los saltapatrás o los mestizos. Se sustentaba en base al discurso de castas y el discurso de castas al final de cuentas es un modelo racista para que el poder mantenga su hegemonía, ¿no? Y la magia siempre ha estado un poco marcada por el clasismo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo veo en este tipo de elementos, ¿no? Si vas a hacer un ritual, hazlo con una copa de plata, con, no sé, polvos súper difíciles de encontrar, con inciensos de no sé qué cosa, que obviamente no son accesibles para todas las personas. Igual ahorita un poco más, pero como que en la época fuerte de la magia, pues no era así, ¿no? Entonces creo que siempre Mm, como esta barrera, ¿no? mm, Que se ha ido como diluyendo un poco, pero
Es que esa barrera se creó cuando la magia se empezó a diferenciar en en baja magia y alta magia, que incluso también el término es un poco racista, incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la magia mayor, eh, bueno, ya que vamos a entrar en esta discusión de alta magia y baja magia, me gustaría hacer como un paréntesis antes de entrar bien en este tema, Ok, ok. que es que el término alto y bajo indica la fuente de energía que se utiliza para el trabajo mágico. Entonces, la magia mayor o alta magia se consideraba normalmente o tradicionalmente la magia y la ciencia de los secretos de la naturaleza. Los que tenían el conocimiento de los secretos que tenía la naturaleza podían realizar alta magia. La alta magia también es considerada como la magia ceremonial, en donde el practicante usa rituales, invocaciones muy específicas para invocar al mundo espiritual o al mundo sobrenatural. Y es una mezcla de enseñanzas muy antiguas. La primera vez que vemos que aparece el término magia como tal fue alrededor del siglo XVI con este Cornelio Agripa, que en uno de sus libros, si no mal recuerdo, es Incertidumbre y Vanidad, donde apareció por primera vez el término alta magia. Y, pero también hay como vestigios que anteriormente, sobre todo en el Renacimiento temprano y a finales de la época medieval, con la aparición de ciertos grimorios que justamente mencionan esto que tú estás diciendo de una copa de oro, 20 gramos de oro y ese tipo de cosas para hacer invocaciones. Son como los primeros rastros de la alta magia. Posteriormente, Eliphas Levi fue el que hizo así como el boom de la definición de alta magia y de la práctica de alta magia, con obviamente ritual y dogma de alta magia, ¿no? Bueno, ¿en qué, cuál es el detalle? Que sí, es muy complicado realizar alta magia. ¿Por qué? Porque se requiere de mucho conocimiento para poder realizar invocaciones. Estamos hablando de gente que ya sabe hablar varios idiomas para poder hacer invocaciones de manera adecuada. Estamos hablando de gente que tiene la capacidad y la riqueza para poder hacerse de los instrumentos ceremoniales necesarios para realizar estos rituales. Y estamos hablando de personas que no solo son doctas en un nivel intelectual de literatura y este tipo de cosas, sino que también saben de ciencias ocultas y de historia. ¿No? Son personas que tienen acceso, obviamente, a libros prohibidos por la iglesia en determinado momento de la historia, y son personas que también tenían el tiempo y las capacidades para desarrollar más doctrinas. Entonces, sí, la alta magia normalmente estaba reservada para élites, mientras que la baja magia, literal, se denomina como la magia de la gente común, la de los pueblos paganos. La baja magia tiene como instrumentos las piedras, los árboles, las plantas. Es la magia que practicaba la bruja. Y recordemos que la bruja casi siempre era una mujer en situación vulnerable de una clase social muy baja, que era fácil de señalar porque no se iba a poder defender. También era la magia que practicaban los ancianos, los más sabios del clan, por decirlo de alguna forma. Es una magia que es muy común, que en su mayoría es casera y es fácil de trabajar porque no contiene invocaciones. Se trabaja con los espíritus de la naturaleza. No hay que tener un poder mayor para atraer una entidad sobrenatural. Entonces, sí, incluso en los dos grandes bloques de la magia podemos ver que hay una distinción clasista. Y bueno, lo interesante aquí es que si no tienen más dudas con respecto a la magia,
me gustaría platicarles cómo embonar esta práctica al satanismo como tal, sobre todo al satanismo ateísta. Perfecto. Hoy precisamente bueno, hoy que se está grabando el programa, ya saben, no se transmite en vivo, hicimos un post sobre la definición del ritual según la Bey y precisamente hay una persona que nos comenta esto, ¿no? Incluso le dije que viera el programa, ¿no? Y dice, de todos los asuntos que atañen al satanismo, el que me ha presentado más dificultad para digerir es el uso de la magia en un sentido no sobrenatural. Entonces nos preguntaba si se le podía explicar, ¿no? O sea, cómo y por qué se usa pues, este término magia en este sentido no sobrenatural o más psicodramático, que es normalmente el tipo de magia que se practica en esta rama del satanismo. Mira, sí es una pregunta un poco compleja, pero vamos a intentar responderla. Bueno, obviamente el satanismo ateísta, que estaremos todos de acuerdo, opta por la racionalidad sobre todo y lo comprobable. Entonces, el agente sobrenatural es muy difícil de embonar dentro del pensamiento, pues sí, del satanista lavellano o del satanista ateísta, ¿no? Es como muy complejo. Yo, por ejemplo, que combino bueno, la filosofía de vida, porque así lo considero yo, del satanismo, con la práctica mágica del trolldom, eh, no se crean, a mí también me costó mucho trabajo. Las dos doctrinas son sumamente opuestas la una a la otra, ¿no? Una es completamente animista, cree que hasta en la piedra que voy pateando en la calle vive un espíritu, y la otra es así de, no, hechos comprobables, irracionalidad e intelecto, ¿no? Entonces, justo encontré dentro del psicodrama el espacio indicado para la realización de la práctica mágica. Y aquí les va el tip. Dentro del psicodrama, dentro de mi ritual, que está lleno de ritos, yo creo que las entidades existen. Sí lo creo. Yo creo que mis ancestros están ahí conmigo y que mis maestros están presentes y que lo que yo invoco se manifiesta de alguna u otra forma, pero que están ahí, no lo dudo, ni tantito. Pero en el momento en el que termino el ritual, soy yo, nada más. Los ancestros se quedaron adentro del ritual. Las entidades sobrenaturales se quedaron adentro del espacio, del escenario que nos presta el psicodrama. Y yo creo que es una práctica muy sana. ¿Por qué? Porque el psicodrama nos abre las puertas al juego. Y gran parte de la magia, que es un arte, también se basa mucho en la teatralidad. Cuando practicamos magia, no hay que dudar de que lo que estamos haciendo verdaderamente está sucediendo. Entonces, el espacio del psicodrama nos abre la posibilidad del juego, de dejar un poco atrás el intelecto y la racionalidad y abrazar por un momento el espacio de lo sobrenatural. Creo que es la gran ventaja que tiene esta herramienta dentro del satanismo ateísta. Y no por practicar psicodrama, quiere decir que terminen ustedes su ritual y al día siguiente estén así buscando todas las señales para ver si se cumple o no, porque si no caemos en la irracionalidad por la que tanto se pelea el satanismo ateísta, ¿no? O sea, ábranse el espacio al psicodrama, dense la oportunidad. Pero en el momento en el que estén ustedes en este espacio, verdaderamente crean, porque la magia necesita ese factor, necesita el factor del creer para que verdaderamente funcione.
Dentro del psicodrama, la magia se convierte en un ente sobrenatural que va a actuar sobre nuestra voluntad. Fuera del psicodrama es nuestra voluntad la que va a actuar hacia el exterior. Es como la gran diferencia. Y lo que une ambas partes es nuestra voluntad. Mediante el ejercicio mágico vamos a tratar de que lo que esté alrededor de nosotros modifique esto. Y cuando estamos afuera, en el mundo real, en el tangible, en el mundo racional, somos nosotros los creadores. Entonces, ¿qué es el psicodrama? Bueno, el psicodrama es un término que acuñó Levi Moreno hace muchísimo tiempo y originalmente era un método psicológico, o sea, se utilizó muchísimo para terapias, en el que la persona se colocaba en un escenario y dramatizaba los acontecimientos importantes de su vida. O sea, literal, era un juego en el que la persona se permitía ser ella misma o ser otra persona. Y se vale, porque para eso está el escenario, para crear lo que uno quiera. ¿Mm? Entonces, este escenario nos va a permitir la posibilidad de dramatizar, que es un elemento muy necesario en la magia, que es la teatralidad. Pero lo más importante es que nos abre el juego a explorar múltiples facetas de nosotros mismos, del pensamiento, de emociones que no hemos verbalizado, de fantasías que tenemos e incluso de proyecciones que queremos a futuro. Es como si eventualmente ustedes se convirtieran en el actor principal de una obra para ustedes mismos. Y no les voy a mentir, si nunca han realizado un acto psicodramático, las primeras veces que lo hagan se van a sentir bien ridículos, pero bien ridículos, así de, pero qué chingados estoy haciendo, ¿no? Me veré yo chulo aquí, yo gritándole al cielo, ¿no? Pero dense la oportunidad. La verdad es que incluso es hasta catártico. A mí me Aparte, emociona. perdóname, creo que es una gran herramienta de introspección, yo le agregaría eso. Sí, ayuda mucho a conocernos a nosotros también, porque es en el psicodrama cuando manifestamos esos deseos que no externalizamos, que tenemos miedo de externalizar, ¿no? Ahí es cuando nos podemos dar la oportunidad de sacar aquello que queremos y que en nuestra faceta racional decimos, no, yo querer eso, nah, para nada, ¿no? Entonces es un muy buen ejercicio incluso también para conocer nuestra sombra. Pero sí es cuestión de práctica, chavos. O sea, no crean que la primera les va a salir así su psicodrama increíble, ¿eh? O sea, las primeras veces que yo empecé a practicar psicodrama, sí me sentía medio tonta. Que digo, la ventaja que tenía es que pues desde chiquita se ha practicado trolldom en mi casa, entonces para mí fue muy fácil adecuar prácticas de trolldom al psicodrama, pero cuando quise implementar prácticas distintas, ahí era cuando decía, ay, me veo bien ridícula haciendo esto, que nadie me vea, ¿no? Pero ya ahorita incluso me emociona y me emociona mucho, ¿no? O sea, yo ya veo que se acerca una fecha que tengo designada para hacer psicodrama y hasta me emociona así ir al mercado a comprar las flores y las velas y lo que voy a necesitar para el psicodrama, ¿no? Me divierte, ¿por qué? Porque tiene un aspecto lúdico también Claro, y nos ayuda, es algo que también nos ayuda, porque lo necesitamos. Tengan en cuenta que estamos en un mundo que va súper rápido y que tenemos aparte que adecuarnos nosotros al mundo. Entonces, tener un pequeño espacio que nos sirva como espejo y que al mismo tiempo nos abra la posibilidad de ejercer algo didáctico, es muy bueno y es muy sano. Entonces, ¿qué aspectos del psicodrama, que es una técnica psicológica, podemos adecuar al ritual para hacer un ritual satanista de índole ateísta? Bueno,
Tomen nota, chavos, así, váyanse rapidísimo por su cuaderno en lo que le doy un trago a mi té, porque ya se me secó la garganta, y les voy a dar así puntualmente cómo adaptar un psicodrama a sus rituales satánicos. Ventajas de ser ñoño, que yo cuando empecé, antes de que llegara con bien al satanismo, antes jugaba rol, entonces, pues es algo muy similar, ¿no? O sea, a veces tomas como estas posturas o de cualidades que te gustaría tú adquirir, ¿no? Cuando empecé a hacer psicodrama, creo que me fue muy fácil adentrarme porque ya había tenido como estas prácticas. Así que se las Y recomiendo plenamente. es que creo que los juegos de rol son como el primer psicodrama con el que nos topamos. A mí también me encantaba así Calabozos y Dragones y este otro que había de vampiros, que no me acuerdo cómo se llama. Mascarada. Ajá, Vampire Masquerade. Me gustaban mucho los dos. Y sí, dato de ñoños, ¿eh? Yo soy súper ñoño. Pero bueno, entonces, ¿qué elementos del psicodrama nos sirven para realizar rituales? Bueno, el primero de ellos, si no quieren practicar en solitario y quieren practicar en grupo, ese es el primer elemento que nos va a ayudar en en psicodrama, el grupo, que consiste en un grupo de personas que se van a reunir en un lugar y en un momento específico, o sea, no es al azar. Ustedes ya, yo por ejemplo, soy súper fan de saber qué día cae luna llena y en qué aspecto va a estar y qué energías se van a mover ese mismo día. Entonces, cuando yo digo, este día va a manejar las energías que yo quiero para mi psicodrama, ese día voy a hacer mi psicodrama. ¿Por qué? Porque es el lugar y el momento específico que yo estoy designando. ¿Por qué? Porque los factores externos también nos ayudan a meternos en ese rush mental de creer, de asimilar que lo que vamos a hacer sí está pasando. Entonces, el segundo lugar es el protagonista. Bueno, el segundo punto es el protagonista, que es el participante del grupo seleccionado, si es que lo practican en grupo, si lo practican en solitario, el protagonista, pues obviamente son ustedes. El protagonista que va a cumplir un rol en específico, ¿no? Por ejemplo, un protagonista dentro de un rito satanista podría ser el altar de carne. El altar de carne va a cumplir con un rol en específico, que es ser altar. El tercer punto es el escenario, que es la creación de un entorno adecuado. ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué instrumentos voy a necesitar? ¿Qué insumos voy a necesitar? ¿Lo puedo hacer en un espacio abierto? ¿Tiene que ser en un espacio cerrado? ¿Voy a prender caldero? Por ejemplo, a mí, yo sí soy fan de prender caldero, entonces saca unas flamas enormes el caldero, no lo puedo hacer en mi casa, obviamente. Necesito un espacio abierto, ¿no? Todos esos puntitos ustedes ahí los van designando. Otro punto del psicodrama es el yo auxiliar, que es, esto sí se practica en grupo, que es otro miembro que se presta para que el protagonista pueda cumplir su rol. O sea, en este caso, retomando el ejemplo del altar de carne, van a ser las personas que van a estar al pendiente de que el altar de carne se encuentre bien. Los que van a auxiliar al altar de carne en cualquier necesidad que tenga, que vendrían siendo los guardianes. Luego, la audiencia, cuando se practica en grupo, es el componente social que valida lo que está sucediendo en el escenario. Sin ese componente, la práctica que se da en el escenario no es verídica. Entonces, el auditorio funciona como esta energía social que va a apoyar todo lo que suceda al centro. Cuando ustedes practican en solitario, no necesitan una audiencia. ¿Por qué? Porque son ustedes mismos los que están practicando. En este caso, cuando se practica en solitario, la audiencia vendrían siendo todas las energías que ustedes llaman, ¿no?
Si ustedes trabajan con sus ancestros y llaman ancestros, entonces sus ancestros van a estar presentes intangiblemente y ellos van a ser su audiencia. Y finalmente se necesita un director, que es el que dirige toda la acción, que cuando se trabaja en grupo vendría siendo el sumo sacerdote y cuando se trabaja en solitario es uno mismo, porque uno mismo es protagonista y director. Uno mismo es el que hace y uno mismo es el que dirige hacia dónde se realiza la acción. Esos son los pasos del psicodrama que se pueden adaptar bastante bien para realizar rituales mágicos dentro del satanismo ateísta. Marco, ¿tienes tú alguna duda? No, pues más bien quería comentar, digo, algo que pasa mucho, precisamente lo que comentaba Ingrid, ¿no? Aquí hablando de satanismo ateísta, que la gente siempre quiere ser súper racional, o la gente que nos dice, bueno, si no creen en Satán, ¿por qué no nada más se dicen ateos? Y yo lo que siempre les comento es que pues, lo que hace la diferencia de por qué es satanismo y no solamente es ateísmo es precisamente porque en el satanismo aboga por las partes subjetivas del ser humano. Es ahí donde entra el ritual, donde entra la importancia del ritual, nuestras partes subjetivas y emocionales, que hay muchas personas que no lo ven, ¿no? Que tienen estas partes y estas necesidades subjetivas. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo tenía un profesor en la universidad que daba dactiloscopía, era abogado, como la mayoría de la banda en cuestiones de criminología y criminalística. Entonces el vato llegaba así, trajeadísimo. Antes de que se pusieran muy de moda las barberías, el vato sí, súper arreglado de barba, con su libretita, con las clases así anotadas. Bueno, así, pulcritud de la buena. Pero también lo que tenía este vato es que le mamaba el fútbol. Era pambolero y era americanista. Entonces, tú le cargabas carrilla de que había perdido el América y mira, toda esa pulcritud, toda esa barba arreglada, todo eso valía gorro, ¿no? Porque ese era, yo lo explico así, ese era el ritual de este vato, el fútbol. Ahí sacaba las emociones, o sea, era toda pulcritud, pero al estadio iba y gritaba y mentaba madres y era de los que veía así el fútbol y le gritaba a la tele. Y es un canal subjetivo, ¿no? Él, o sea, él ahora sí que por fuera un roble, ¿no? Así recto, les digo, todo pulcro, todo correcto, pero en esta parte del fútbol, pues también se vestía con su playera de su equipo de fútbol y también sacaba y todas estas emociones que a lo mejor él no podía sacar como maestro, como abogado, como dactiloscopista, máster de la fiscalía, pues lo hacía a través del fútbol. Ahí mentaba madres, ahí gritaba, ahí lloraba, ahí de todo, ¿no? Entonces, muchas veces eso, ¿no? Queremos ser como hiperracionalistas, pero la verdad es que el ser humano es súper subjetivo y ritualizamos constantemente. O sea, se los juro que las personas más racionales que puedan conocer tienen rituales tal vez, pues eso, ¿no? Tratamos de pensar siempre en esta cuestión de ritual como el altar y las velas y las figuras y la madre, pero tenemos otras maneras de hacer ritos. O sea, desde la gente que dice, yo voy a entrevista de trabajo y siempre me pongo mi traje negro con corbata fulanita y la camisa de no sé qué porque siento que ese me da la suficiente presencia para lograr mis objetivos. Entonces, siempre existe este elemento. Simplemente la diferencia en el satanismo es toda esta cuestión formal, psicodramática, teatral, eso de poner un escenario y darle y meterle todos estos elementos, ¿no? Pero en realidad, de a mayor medida, consciente o inconscientemente, todos ritualizamos de alguna manera, ¿no? Y les digo, a mí, esta parte de este profesor y el fútbol es la que más siempre me viene a la mente porque lo veo con muchas personas, ¿no? O sea, tengo yo muchas, amigos igual que son así súper pamboleros y pueden ser personas así, lo más, les digo, correctas, inteligentes, todo, pero les encanta en el rollo del fucho. Y bueno, entonces, ya para finalizar el tema de hoy y que no se haga muy extenso y muy pesado,
Me gustaría comentarles las formas en las que se realiza pues magia, obviamente, dentro del satanismo, ¿no? Encontramos que dentro de lo que viene siendo magia mayor, el satanismo se centra más en la realización de rituales para concentrar energía emocional y que esta energía emocional se utilice en un objetivo o un propósito en específico. Y como bien lo menciona la Biblia satánica, estos rituales se dividen en tres temas, que todos son psicoemotivos y son los famosos rituales de compasión o de amor, los rituales de destrucción o de odio y los rituales de magia sexual o de lujuria. Mientras que en la categoría de magia menor se vendría a encontrar todo lo que está relacionado con la manipulación, también conocida como la magia cotidiana o situacional, ¿no? Que es una práctica que la Bey consideraba que era como un medio de psicología aplicada. Y aquí es donde entra la famosa magia glamour o la magia de la fascinación, en donde uno se vale de sus propias herramientas, por ejemplo, el cuerpo, el sexo, el sentimiento de asombro sobre todo, para manipular lo que le rodea y así conseguir el objetivo que está buscando, ¿no? Este tipo de magia de fascinación vendría a considerarse como un hechizo al sentido de la vista, porque lo que tratas de hacer es encantar a la vista para que mediante la vista la otra persona realice lo que tú quieres. O sea, literal es manipulación, ¿no? Y puede ser aplicado tanto a mujeres como para hombres. Lo único que tiene que hacer es chainearse bien y escoger bastante bien sus palabras y valerse de la herramienta del asombro, porque el asombro es por donde uno entra para poder hacer su voluntad. Y eso es lo que tenía para platicarles sobre magia y satanismo. No Y sé a mí si me tengan gustaría más dudas. solo agregar que en esa parte que también tienes que analizar hacia quién va a ir la magia, ¿no? Menor. O sea, no es lo mismo cuando, o sea, si conoces bien a la persona, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Cómo manipularlo. Sí, ahí también tienes que tener como bien estudiado tu entorno. No, no nada más es chainearte y salir a la calle y ver qué pasa, ¿no? A menos de que vayas a un bar, por ejemplo, y ahí sí te chaineas y pues pescas algo, ¿no? Pero si quieres conseguir algo más grande, sí necesitas analizar y hacer una investigación previa de tu entorno para Ujú. saber qué herramientas vas a utilizar para generar ese asombro. Entonces, Sí. sí, o sea, obviamente si conoces más a la persona, puede que te juegue a favor o puede que te juegue en contra, porque también si la persona ya te conoce muy bien, va a ser así como de, ah, jaja, a mí no me engañas, ¿no? Pero Claro. No, digo, Vamos, y no no en sé si tengas. balde, la Bey tenía también este rollo, por ejemplo, muy teatral que a mucha gente le sacaba de onda, pero era eso, ¿no? Ese elemento de asombro de salir con su capita de cuernitos y este toque entre medio elegante y medio teatral, pues es toda esta herramienta, ¿no? Incluso ahorita lo hace, se me hace muy curioso, por ejemplo, en estas, bronca o pique que se tiene el TST, la Church of Satan, que el TST, por ejemplo, tiene este elemento muy provocador, ¿no? Y muy teatral también, ¿no? Se puede ver mucho en el documental de Hell Satan. Y que haya mucha banda ahorita como muy purista en el rollo teatral, así de, mano, pues el que empezó la teatralidad fue la Bey, ¿no? Y tenía precisamente estos elementos específicos que creo que muchas personas se están como olvidando o obviando, o no sé, ¿no? Pero sí tenía una finalidad, también esta provocación bien específica. aparte es súper cotidiano, la teatralidad es un elemento muy necesario en la magia. Es más, incluso bueno, hubo sectas secretas, sectas ocultas que eran tan teatrales que incluso compañías que se dedicaban a la fabricación de insumos para teatros empezaron a cambiar su catálogo para hacer insumos para sociedades secretas, ¿no?
El caso más famoso es el de los Goodfellas, ¿no? Que de repente empezaron a encontrar esqueletos en los armarios de los Goodfellas y fue así de, güey, ¿de dónde sacaron los esqueletos estos brothers? Pues resulta que una compañía médica se dio cuenta de que por el auge de las sociedades secretas y por la teatralidad de sus ritos, requerían esqueletos y les empezó a vender específicamente esqueletos para que se hiciera más teatral sus ritos y pues tuvieran mayor impacto, ¿no? O sea, es algo muy cotidiano. La teatralidad en la magia y en la brujería es necesaria. Así es. Pues bueno, no sé si quieren agregar algo más. Creo que tocamos los puntos fundamentales, ya nos faltó bastante, pero bueno, Goben es un tema vasto y que no se puede tocar en una hora de video. Pues Ingrid, muchísimas gracias por habernos dado luz en este sentido de la magia. Ya Ingrid va a estar participando mucho más frecuente con nosotros. No sé si puedes dar tus redes sociales, chequen sus podcasts, están muy, muy buenos. Entonces, por favor, Ingrid. Sí, me pueden encontrar en Facebook como Atelier Black Witch, en Instagram y en TikTok me van a encontrar exactamente igual. En Spotify nos pueden encontrar como Beyond Podcast o Mujeres en Alquimia. Y en YouTube estamos como Beyond Podcast también, ¿no? Muy recomendados, ya voy por más de la mitad, van bastante bien. Que nos Entonces, quedaron mal pues, con el podcast pasado. sí. Pero bueno, no se los pierdan, van a haber temas interesantes. Igual todos los lunes en Facebook, bueno, no todos los lunes, cada 15 días en Facebook tenemos otro episodio, bueno, otro programa que es From Hell, que es como más de plática casual con los que se conecten a la transmisión en vivo. Entonces, si tienen dudas sobre ocultismo, paganismo, brujería, hechicería o lo que quieran, ahí cáiganle, saquen su duda y la contestamos. Y si no me la sé, la anoto y a la siguiente transmisión les contesto su duda, pero de que la responden. Perfecto. Tu amigo, ¿quieres dar tus redes sociales? ¿Dónde te encontramos? Bueno, ya saben que me pueden encontrar a mí a través de las páginas de Templo de Satán. Generalmente soy yo el que les contesto. En Facebook tenemos nuestra página de respaldo que es el Templo. Y bueno, ya saben que este programa lo encuentran a través de YouTube como Templo de Satán, encuentran nuestro canal o como Sendero Siniestro. Y en Instagram me encuentran como Demian9584. Una criatura, brujil me está aquí agarrando. Es la niña del video, la que mueve las cosas en la casa, me está agarrando la cabeza. No Este, es un filtro, es una niña no es un real. filtro, es real. Y bueno, yo lo último que me gustaría sí comentar es que precisamente dentro de estas cuestiones de la magia, se abran a la gente que está dentro del satanismo ateísta a leer un poco más del tema. De hecho, busquen estas cuestiones del psicodrama como escuela psicológica para que se den una base y ya de ahí le van a poder meter estos elementos que comentaba Ingrid, pero ábranse a esta parte, de verdad es muy divertido. O sea, yo igual se los recomiendo. Hacer psicodrama es súper, súper, súper divertido. Sí, pues experimenten, hagan pruebas, vean qué les funciona para sus rituales, qué no. Y no hay mejor forma de saberlo que experimentando. Pues bueno, yo soy Esteban Barquera. Ahí me encuentran en Instagram o aquí en YouTube, Sendero Siniestro. Nos vemos pronto. Bye.